Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más, y estamos hablando del mercado de valores en la República Dominicana con el economista Daniel Martínez. Y bueno, Daniel, estábamos ahí hablando sobre el tema de las acciones y de la primera emisión de acciones de oferta pública que ya va a acontecer próximamente, y te preguntaba cómo, independientemente de esa primera oferta para la República Dominicana, ¿no? Teóricamente, ¿cómo funciona para mí, como una persona que quiere invertir en acciones de manera general, en acciones de empresas que entiendo que pueden convenirme porque pueden tener una gran rentabilidad y un buen desenvolvimiento? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo me entero? ¿Qué características debo ver? ¿Quién ¿Cómo regula? es el negocio? ¿Quién regula? Sí, mira, continuando con la pregunta de Ignacio, la Superintendencia de Valores anunció que César Iglesias es la primera empresa en ser aprobada para una emisión de acciones en el mercado de valores regulado. Entonces, En la historia de nuestro país, sí, la primera empresa sí, en 20 años que tiene la normativa, la primera vez que se va a hacer. es correcto. Es algo muy importante para el mercado. Refleja evidentemente digamos que la fortaleza del clima de inversiones, que una empresa se atreva a hacer ese tipo de inversión, digamos que de propuesta ahora, ¿no? Sí, en realidad que el marco regulatorio en la ley 249/17, que fue la última, vamos a decir, la actualización de la ley 1900, logró robustecer todo el mercado y enfocado en brindar más protección al inversionista. Entonces, ya esta es la primera empresa, de lo cual no puedo decir más nada porque todavía está en proceso de autorización, es parte del proceso, y yo creo que en las próximas semanas ya habrá más información para brindarle al mercado. Pero sea esta empresa, y bueno, y estoy seguro que va a haber otras que se van a animar a salir, porque hay unas ventajas fiscales muy interesantes. Que la ley que promueve el mercado de valores que se aprobó el año pasado rige. Entonces, yo entiendo que va a haber unas cuantas empresas que se motivarán bastante a participar en hacerse públicas y emitir nuevas acciones al mercado. Y para responder tu pregunta, Luis, el mercado, tú puedes acceder, esto no es deuda, esto es puro capital. Tú eres socio de una empresa, tú compras acciones comunes, que como decía anteriormente, tú vas a gozar de los derechos políticos y económicos al igual que el que fundó la empresa. Fíjate, tan simple como eso. Ellos han decidido, ya cuentan con una estructura de gobierno corporativo, una estructura de cumplimiento, porque es importante tener el cumplimiento regulatorio, y han abierto sus libros, como se dice, para llegar al mercado y recibir capital del mercado. Es un instrumento muy interesante para capitalizar empresas locales y tiene muchísimas aplicaciones esto. Entonces, un inversionista cualquiera puede ir a un puesto de bolsa y poner una orden de compra a través de un puesto de bolsa. Mira, a mí me interesa tanto, cuando se transparente el precio, ya que obviamente saldrá en el aviso de colocación, se publicará y tendremos acceso a todas las informaciones de la empresa, desde estructura organizacional, la constitución de la empresa, quiénes son sus accionistas, todo eso va a estar transparentado. Sus estados financieros van a estar transparentados. También su política de inversión a futuro, que creo que eso para mí sería elemental. Sí, parte de la información. No podemos apostar a dar la clave del éxito de una empresa, porque imagínate que a la Coca-Cola le pidas la fórmula. Daniel, pero sí, hay políticas que se van a hacer transparentes, pero no quisiera hablar mucho profundo de ese tema, porque son cosas que todavía están en movimiento. Recientemente se aprobó y todavía la información no está disponible. Pero creo que no estamos hablando solamente de este caso en específico, sino de manera general, porque vendrán más. Sí. Aquí nosotros compraremos acciones de empresas, porque esto es algo muy normal en otros países donde el mercado de valores está muy desarrollado, que cualquiera pues tiene acciones de varias empresas y no tiene que ser necesariamente rico, simplemente quiere un mayor rendimiento de sus ahorros o no de sus ahorros. Esto es un área de rentabilidad, de producción.
en otros Sí, países sí, no, de este mundo. y me alegra mucho que mi socio aquí en el programa diga que van a comprar acciones. Quiere decir que existe cierta capacidad financiera para introducirse en ese mercado. Me alegra mucho porque Bueno, como soy socio de él en el programa, pues me alegra mucho. Daniel, alégrate porque muchas cosas las hacemos Pero juntos. mira, es Yo probable con- Daniel, que... hay una especie de, digamos que de rendimiento mínimo o rendimiento proyectado para una persona que en este tipo de emisión, olvídate del caso que tenemos hoy, estamos hablando de la primera emisión, yo sé que hay muchos espacios todavía por explorar, aspectos que todavía no, el mercado no ha definido y que no puede definir por el momento, pero te reitero, a mí en lo particular, desde mi escaso conocimiento, me estoy edificando contigo aquí en el programa y también en lo personal, eh, pues me da un claro mensaje de que nuestro mercado a nivel general, nuestra economía, pues refleja ciertos parámetros positivos de que hay entidades que tengan la vocación, la voluntad, la decisión pues de abrirse al mercado público y vamos a ver cómo se determina esto, pero habrá o hay para algún interesado alguna proyección de rendimiento mínimo de esa inversión previamente. Mira, no, hay que verlo de otra forma, porque cuando tú hablas de rendimiento, normalmente tú ves lo que es un bono, que te paga un rendimiento, basado en el precio que tú compraste. En el caso de las acciones, tú ganas dinero por dos formas. La primera es por apreciación del precio de la acción. Si tú compras una acción que vale $100, bueno, en este caso va a ser pesos, 1,000 pesos, tal vez por oferta y demanda, el mercado, el precio de 1,000 sube a 1,200 o tal vez baja a 900. Entonces, esa es la parte variable donde la ganancia de capital se puede dar. Y todo dependiendo de la liquidez que pueda tener esa acción y la capacidad de mantener un track record, o sea, de mantener la promesa que haga la empresa. Entonces, otro elemento de donde tú puedes ganar dinero en una acción es por el dividendo. Si la empresa tiene una política de dividendo que dice que anualmente paga el 10% de sus utilidades, bueno, tú puedes entender que en el histórico de las utilidades que ha generado en los últimos años, el 10% es algo que tú pudieras entender, pero no garantizar de tú tenerlo. Porque si la empresa le fue mal en el año, el ejercicio fiscal y no obtiene utilidades, entonces tú no vas a tener dividendos. Claro, toda inversión es un riesgo. En Más que cualquier, esta, porque, perdón, y quiero llevarlo a la connotación regulatoria que nos compete. Es capital de riesgo, porque tú puedes perder, si la empresa quiebra, puedes perder todo, pero si toda le va muy inversión es bien un riesgo. y se duplica, bueno, ganaste el doble. Entonces, es algo bien amplio porque no es el tradicional bono al cual la cultura dominicana estamos acostumbrados. Claro, por eso te digo, toda inversión es un riesgo y evidentemente, por eso evidentemente va a depender bastante digamos que del portafolio que te presente la propuesta de inversión. Yo en lo particular, si me veo, parece que Luis está decidido, pero si yo en lo particular me veo digamos que en el interés de iniciar una acción, me encantaría ver a lo que tú le denominas lo que la empresa promete. Y por eso te preguntaba, a lo mejor no hay una proyección de rendimiento mínimo, porque bueno, es un título convencional, pues como tal, que me asegura un interés de retorno para atrás, pero sí hay una expectativa digamos que ¿y dónde yo me entero, cómo me entero yo de cuál es el mecanismo de evaluación de la certeza de esa promesa que la empresa que se abre oferta pública hace? Mira, y te voy a poner primero con un ejemplo. Normalmente vemos cada 3 meses analistas financieros internacionales que comentan de que una empresa, por ejemplo, Apple, no cumplió sus expectativas en ingresos y u otra que sí cumplió. Bueno, esto es monitoreado a diario, bueno, en la medida que hay información, porque en la medida que una empresa cumple su promesa de presupuesto de forma anual, tiene más confianza en el mercado. Y obviamente cuando una empresa, por ejemplo, dice que se va a ganar en un año fiscal a través de la publicación de su presupuesto o algunas cifras de sus presupuestos, no en detalle, porque no necesariamente queremos que se exponga ante la competencia. Si pone que el presupuesto de ingresos es N millones de dólares
y se queda y el resultado es muy por encima, bueno, el mercado va a leer que las expectativas de rendimiento de utilidades de ese año es mucho mayor, por lo cual se le puede atribuir un mayor valor futuro por generación de efectivo a la empresa. Es decir, que la empresa es más fuerte y generó mucho más de lo que se esperaba. Eso es muy común escucharlo cada 3 meses en mercados más desarrollados y bueno, esperamos que eso sea parte de nuestra práctica común aquí. Mira, nuestro amigo, asesor, colaborador Miguel Andújar, que tiene una cápsula en breve, quiere intervenir porque este es un área, es su área también, y quiere plantear una inquietud Miguel o hacer Andújar. Una pregunta, así que con muchísimo gusto. Muy buenas noches, hermano Miguel Andújar, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a Daniel, el invitado de hoy, muy edificante la explicación. Y yo tengo una inquietud y lo haría yo en modo de pregunta. Yo he escuchado hablar y con toda razón hablaba de las acciones y yo siempre he reconocido y en el programa son testigos de que he dicho que la bolsa de valores de nuestro país ha dado pasos gigantes en 20 años. Pero hay algo que siempre me ha, no diría molestado, pero es más una inquietud de que tenemos mucho tabú en la gran parte de la ciudadanía, en el invertir, en creer en ciertos mitos. Y siempre me ha traído no la idea, sino la inquietud de, ¿se tiene planes para mercadear, para promocionar más sería la palabra, el mercado de valores, enseñarle al ciudadano los beneficios que le trae? Porque tenemos que estar claros, la bolsa de valores ha servido como canalizador para el mercado de deuda, tanto de pública como de entidades privadas, pero a la vez puede ser, si seguimos los mismos pasos y en desarrollo, puede ser una plataforma que se utilice instrumentos financieros para proteger productores, por ejemplo, productores de café. Pero a mí siempre me ha llamado esa inquietud de que hay cierto grado de desconocimiento en la ciudadanía. Y me pregunto si hay algún plan de mercadear la bolsa de valores de sus beneficios, que en mi opinión, como tú dices, ganancia como quiera que uno lo vea, tanto desde el punto de vista del gobierno como del sector privado. Sí, mira, bueno, tenemos que entender nuestra naturaleza, que somos una economía relativamente pequeña comparada contra otros mercados, tanto de Latinoamérica como Europa y el norte y Estados Unidos. Entonces, la primera ley del mercado de valores se aprobó en el año 2000 y nos ha tomado unos 20 años para adecuar todo el andamiaje para que sea confiable. Entonces, además de esto, la primera empresa que tiene que salir no puede ser una empresa que no tenga un track record tampoco. Entonces, lograr que la transición de que una empresa familiar, que tradicionalmente fue familiar y la fundó el familiar, pase a ser pública. Entonces, es algo muy, vamos a decir, un poquito trascendental para una empresa y para el originador, el fundador, vamos a decir. Sí. Entonces, son cosas que el mercado poco a poco logrará desarrollarla y entendemos que Dios mediante pronto haya mucho más acciones en el mercado. Y la verdad que en particular el hecho de que la primera empresa que haya decidido incursionar en esta actividad sea una empresa que tradicionalmente sean de aquellas que por su estructura sean cerradas, no tan solo al tema de recepción de inversiones, sino también a la toma de decisiones. Y el escrutinio público. Exactamente, como tal. Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso y de otros temitas más luego de la pausa. Por favor, mantengan la sintonía. Energía, combustibles y